Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre los derechos humanos de las mujeres, cómo llegamos a este Día Internacional por los Derechos Humanos, cuál es el balance que hacen las expertas, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Y déjeme decirle, la información oficial y de organismos independientes muestran un panorama complejo y polarizado. México cuenta con legislaciones y programas ambiciosos para la igualdad de género y ¿qué tanto estos avances se han podido concretar en la vida de las mujeres? Es lo que podemos analizar con Gabriela Delgado Ballesteros, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también con la jurista feminista Alda Facio. Así que no se vaya, quédese con nosotras. Y después escucharemos precisamente lo que el Consejo Ciudadano este 25 de noviembre dio a conocer sobre la violencia que en esta Ciudad de México contra las mujeres se está viviendo. Y para ello hablaremos con Alejandra Reyes, directora de Comunicación Social del Consejo Ciudadano. No se vaya, quédese con nosotros y acompáñenos. Y ya le decía yo, hoy vamos a estar hablando sobre los derechos humanos de las mujeres, cómo llegamos este 2025 a este cierre de los 16 días de activismo y cómo estamos, recibiendo este 10 de diciembre. Y para ello déjenme invitar y presentarles a Alda Facio, una feminista de larga trayectoria. Alda, qué gusto realmente tenerte en este espacio, en este programa, es un honor. Ya le iremos contando un poco de quién es Alda Facio, además de esta breve semblanza de jurista feminista. Es una pieza clave en materia de derechos humanos de las mujeres y le voy a ir contando por qué. Y también le doy la bienvenida a Gabriela Delgado Ballesteros. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Gabriela. Además es integrante de Mujeres Unidas por la Educación. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias, Lucía, de verdad es un placer y además estar con Alda es un privilegio, lo cual te agradezco a ti y a Radio CIMAC y a todas las radios que nos convocan. Mil gracias, Alda, de verdad es un privilegio. Pues gracias, un placer verte. Pues vamos a arrancar, mi querida Alda Facio. Si hay alguien que ha trabajado, impulsado precisamente por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en las instancias internacionales y de manera muy puntual en Viena en 1993, pues fuiste tú. Sin ti, el reconocimiento de que la violencia hacia las mujeres es una violación de derechos humanos que queda inscrita en esa Convención de Viena, probablemente no hubiera sido posible, Alda. De 1900 a 2025, ¿cuál es el balance que haces tú de cómo llegamos a conmemorar los derechos humanos? Pues es que es difícil, porque como es progresivo y va para avanzamos y después vamos para atrás y avanzamos. En realidad hoy, 10 de diciembre, se celebra la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ahí las mujeres nos estaban reconociendo como con derechos humanos. Lo que pasa es que la práctica, después de esa declaración, no parecía como que estaban pensando en nosotras. Eso es una cosa muy importante, que saber que uno, aunque tenga una declaración, aunque tenga una convención, aunque logre, hay que seguir defendiendo y trabajando, porque siempre hay gente, movimientos que quieren quitar los derechos que hemos ganado, hasta al colmo que ha llegado hace poco aquí a que nos digan que las mujeres somos privilegiadas en comparación con otros grupos humanos, ¿verdad? Si somos privilegiadas, bueno, yo no entiendo qué será lo que llaman privilegio, porque y algo que muy pocas personas y hasta mujeres no saben es que
hasta 1993 la violencia contra las mujeres, a pesar de que ya éramos consideradas, que teníamos derechos humanos, no era considerada una violación a los derechos humanos. Eso tiene que, la gente le cuesta creer eso, ¿verdad? Que fue en el 93 la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena declaró que la violencia contra las mujeres era una violación a los derechos humanos. Parecía algo como que no había que decir, que es obvio que es una violación a los derechos humanos, pero sí se necesitó esa declaración, y no solo esa declaración, sino que a partir de Viena logramos muchas cosas las mujeres. Logramos la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres de Naciones Unidas, logramos que se nombrara una relatora especial en violencia contra las mujeres, y logramos en la región nuestra de las Américas, pero que solo América Latina y el Caribe firmaron, fue la Belén do Pará, la Convención sobre la Eliminación y sanción, y no sé cuánto, siempre se me olvida el nombre completo de esa convención, que es jurídicamente vinculante, o sea que es obligatoria para los estados que han ratificado a Belén do Pará. Y eso fue avance. Eso es gracias a lo que se logró en Viena, que fue mujeres de todo el mundo. Nos congregamos en Viena para hacer cabildeo por los derechos humanos de las mujeres. Pero después de eso, ¿verdad?, se siguió avanzando. Por ejemplo, se creó el grupo de trabajo, en el 2011 se creó el grupo de trabajo sobre discriminación contra las mujeres, que ya era para que porque se estaba viendo que se estaba creyendo que el único problema que tenían las mujeres era la violencia. Y no, más que la violencia está la discriminación, porque es gracias a que existe la discriminación que la violencia es considerada natural y queda impune, ¿verdad? Entonces eso fue y en ese año fue la última vez que ganamos algo muy importante en Naciones Unidas, que fue la creación de una relatoría especial en discriminación, ya no en violencia, sino que para trabajar junto con la relatora de violencia, que trabaje en la discriminación, para que no se separen y no se vean como cosas que nada que ver una con otra. Y yo tuve el gran honor y privilegio de ser parte de esa relatoría, porque éramos 5 mujeres, 5 personas que logramos ver el estudio, ¿verdad?, hacer un estudio de la discriminación que existía en todo el mundo. Y yo, que había trabajado ya de por sí como 30 años en esto, en Naciones Unidas, me impresionaba cada vez la enormidad de la discriminación contra las mujeres y la ignorancia que hay sobre esa discriminación. Mi querida, ¿verdad? Porque aún... Sí, perdón. Sí. Perdón que interrumpa un poco. Sin duda, el recuento que hace Salda es fundamental para entender cómo llegamos a estos momentos, cómo logramos avances concretos también las mujeres. Sin embargo, tú decías, bueno, hemos llegado a avances. Hoy en día, ¿cuál es tu lectura de esa concreción o no de esos avances, o cuáles serían los retos que todavía tenemos las mujeres? Sí, bueno, es que me hice muy largo, pero ese fue el último avance que hubo en el 2011, y luego ha sido sostener los avances, pero también retrocesos que hemos tenido dentro de Naciones Unidas, porque hay un gran movimiento en el mundo que está tratando de que las mujeres no se nos vea como un grupo específico que sufre discriminación, sino que las personas sufren discriminación. Entonces han querido que la CEDAW y la relatora de violencia también hable de los hombres que sufren violencia, de las personas trans que sufren violencia. Entonces se quita la especificidad de la protección de las mujeres.
Y eso, para mí, eso ha sido un golpe terrible, porque hemos perdido muchísimo, hemos perdido financiamiento para luchar contra la violencia y la discriminación, hemos perdido espacios, la CEDAW está siendo atacada todo el tiempo queriendo que se reforme para que no diga la palabra sexo por la discriminación por razón de sexo, sino que diga la discriminación contra las personas de la diversidad sexual y meter a las mujeres entre esa diversidad, etcétera. Y entonces sí, el balance que yo veo es que en muchos países se está retrocediendo muchísimo. Se ha legalizado la prostitución en algunos países, se ha legalizado o se ha considerado legalizado todo el ambiente que se necesita para que haya tráfico. Claro, ahorita vamos a seguir hablando. Déjame irme a México, déjame venir a México con Gabriela Delgado. Escuchas a Alda, escuchas estos avances, estos retos, estos retrocesos que tenemos. Y bueno, en este país, con una primera presidenta, con 13 gobernadoras, con la paridad, en términos numéricos de mujeres, hacia afuera, Gabriela Delgado, se lee de que hemos logrado las mexicanas todo. Ya, logramos al paraíso, al nirvana feminista. Wow. ¿Cuál dirías tú, qué lectura haces tú del momento que está viviendo México con todo este entorno que pues estamos enfrentando las mexicanas en este país? Mira, voy a empezar con algo que dijiste tú y que las feministas lo hemos dicho muchas veces. Cuerpo de mujer no es garantía ni de igualdad ni de sobrevivencia, lo voy a decir de esta manera. Y en ese sentido me encanta el hecho de escuchar a Alda y lo que se ha hecho en el plano legislativo, en el plano de lo que es la impartición de justicia y los derechos de las mujeres. Sin embargo, en México, y para mí, y esta es una desviación totalmente profesional, Alda, yo soy psicóloga que investiga desde la educación, y en esto está mi sesgo. La educación es fundamental porque el simple hecho del jure no necesariamente lleva al facto, a los hechos reales. Y en el país nos encontramos con situaciones, en México, con situaciones muy difíciles, porque bueno, justo ayer se aprobó cambios en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Igualdad. Y puede haber muchísimos cambios a nivel legislativo, pero la realidad es un problema estructural y desde mi punto de vista muy personal de educación. Muchas veces los cambios legislativos, los retrocesos que hay, están determinados de una u otra manera por estructuras políticas, estructuras sociales y sobre todo estructuras mentales. En la medida que las mujeres, los hombres y todas las personas no tengan un cambio y una visión de la importancia que tiene la no discriminación, la igualdad sustantiva en todos sus aspectos, no va a cambiar nada. En México, en un momento dado, una de las políticas públicas emanadas justamente de la ley de igualdad eran las escuelas de tiempo completo, necesarias no solamente para las mujeres, para que las mujeres pudieran desarrollarse, pudieran tener mayores posibilidades y derechos laborales, sino también para el propio desarrollo de las infancias. Y estas se acabaron. Al acabarse esta ley de igualdad y todos los preceptos constitucionales se vienen abajo. No quiero hablar más de otros aspectos muy relacionados con la violencia y la discriminación, como son los refugios. Entonces, desde mi punto de vista, es muy importante los avances que ha habido a nivel legislativo, a nivel internacional. Sin embargo, estamos en una problemática estructural, y esta problemática estructural no solamente está acabando con las relaciones entre mujeres y hombres y entre las diversidades. Estamos acabando con la madre tierra. Estamos acabando dentro de una lucha que hablamos de los derechos, y no sé si Alda me vaya a criticar como muchas amigas abogadas que tengo. Yo no hablo de los derechos humanos,
yo hablo de los derechos de la humanidad. Estamos enfrascadas en los derechos de la humanidad, perdiendo el hecho de que si no hay una igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación, nuestra casa, que es la tierra, va a terminar. Entonces, yo admiro muchísimo los avances. Yo creo que los avances legislativos, los avances internacionales, lo que hablabas tú, lo logrado desde 1993 y lo que ha sucedido en este siglo, son avances, pero también hay que ver los porqués de los retrocesos. Y para mí los porqués de los retrocesos están inmersos en ese sistema de educación formal, o sea, lo que se da en las escuelas. Una lectura de los libros de texto gratuitos ahora son terribles porque justamente hablan de lo que tú planteabas en un momento dado. Los libros de texto, la falta de derechos laborales para las maestras y los maestros. Entonces sí creo que necesitamos una unión muy fuerte entre personas como tú que saben de los avances legislativos, pero también tenemos que hablar de cómo hacer en territorio una política pública que permita realmente un cambio de mentalidad. Sí, dime, Alda, y bueno, Lucía, yo estoy puesta a sus enseñanzas. Alda, querida. Es que estoy completamente... Pero puedo decir, es que quiero aclarar una cosa, que yo no estaba hablando solo de avances legislativos, estaba hablando de ejemplos, de actos internacionales muy concretos que logran cambios a nivel político, a nivel cultural, a nivel de lenguaje, a nivel de todo, no es solo legislativo. Entonces, estos hechos son muy importantes y la educación es un derecho humano que precisamente a través del concepto de la igualdad entre hombres y mujeres se logra que más mujeres puedan entrar a diferentes profesiones que nunca habían tenido acceso o ser tratadas con más igualdad en las fábricas, en el agro, etcétera. Así es que cuando estamos hablando de derechos humanos no estamos hablando solo de legislación, estamos hablando de cómo cambiar una sociedad para que sea más respetuosa de las necesidades de todos los seres humanos, y para eso se requiere la especificidad. O sea, las necesidades de los niños y las niñas son diferentes de los adultos, y por eso existe una convención sobre derechos de los niños y las niñas y uno general sobre los adultos. Y así por eso es tan importante que tengamos una convención sobre los derechos de las mujeres que sirve para educar, porque yo llevo 30 años educando a legisladores, a políticos y a mujeres del movimiento en cómo la discriminación contra las mujeres afecta a toda la sociedad y no solo a las mujeres, ¿verdad? Entonces lo uso como herramienta de educación y no como herramienta legislativa para ir a la corte, no solo ir a la corte. Claro. Es más, cuando estoy dando clases de la CEDAW siempre digo, no voy a hablar de casos de cómo llegar a la corte con esto, cómo llegar todo el mundo quiere ir ahora a la Corte Suprema. Eso no es, se trata de cambiar la vida de las personas, cambiar cómo se tratan en una familia, cómo empiezan los derechos humanos, empiezan en la familia. Y Alda, y yo perdón, la que va a interrumpir ahora soy yo, porque estamos a 2 minutos de irnos a un corte de estación, y sin duda este es un debate muy interesante que hay que dar, pero hay que aterrizar en la vida concreta de las personas, de las mujeres en general. Y estos cambios los cambios internacionales han servido muchísimo para aterrizar en los países. Hoy en día, Gabriela, aquí en México tenemos la Secretaría de las Mujeres, tenemos la Cartilla de las Mujeres. Eso es lo que yo quisiera saber, cuál es tu balance. ¿Para qué sirve? Si es que sirve para el cambio de la vida de las mujeres, el concreto, el del día a día, el de que tú sales a la calle. Mira, Lucía y Alda, me voy a remitir a una historia bastante pasada, siglo XX, cuando un grupo de feministas académicas hicimos el Programa Universitario de Estudios de Género, que por decisión del grupo encabezó Graciela Hierro.
En las discusiones que tuvimos con Teresita de Barbieri, con Alicia Elena Pérez Duarte, bueno, y hay otras 3 mujeres más, justo decíamos, ¿cómo queremos el programa? Y decíamos, el programa necesita ser algo chiquito, pero que incida en todas las entidades universitarias. Cuando tú me hablas de la Secretaría de las Mujeres, yo me pregunto, ¿cuál fue la razón que ésta se hiciera? Hay un cambio dentro de lo que es la estructura administrativa y no es lo mismo ser una Secretaría de Estado que ser un instituto autónomo. Era un instituto autónomo. Siendo un instituto autónomo, tenía una jerarquía que incidía en todas las secretarías porque su nivel jerárquico era con la presidencia. Una secretaría es simplemente una más de las secretarías y su incidencia se limita a ciertos ámbitos, pero no hay una transversalización de la política como tal. Entonces, el problema es, lo voy a decir tristemente, que la ciudadanía desconoce justamente cuáles son las prerrogativas dentro de la administración pública para determinar qué es lo que se hace. Una secretaría no tiene la fuerza que tenía un instituto. Y esto es algo muy, muy difícil de lograr si no tienes tú una representación en cada uno de los ámbitos de la administración. Entonces yo diría, aparentemente la narrativa te hace ver que hay cambios, pero estos cambios no tienen la incidencia que deberían. Eso por un lado. Por otro lado, me vuelvo a remitir a las cuestiones de educación y me encanta lo que Alda decía, porque no solamente es pensar en la educación formal, bien lo decía Alda, es en las familias. Y ahí yo diría, los derechos de las mujeres, hemos tenido muchos derechos laborales. Sin embargo, hay algo que no se reconoce, que es la economía del cuidado. Y mientras la economía del cuidado no tenga el nivel necesario como para que todas las personas, hombres y mujeres, nos responsabilicemos de nuestra propia vida, las mujeres vamos a estar dentro de la educación familiar en una subordinación total o en una doble jornada de trabajo. Y si estas situaciones no cambian, pues de nada sirve tener instancias públicas que en la narrativa digan que son a favor de los derechos de las niñas, las mujeres y las adolescentes. Y un punto que me parece importantísimo y creo que valdría la pena una discusión incluso con las economistas. De nada sirve tener secretarías de Estado, de nada sirve tener leyes si justo los presupuestos donde más bajan es en aquellas políticas relacionadas con los beneficios y los derechos de las mujeres y las niñas. Y lo vemos, cada vez bajan más los presupuestos cuando se relacionan con actividades que permiten garantizar los derechos humanos de las mujeres. Alda, sin duda este camino internacional, las convenciones, los acuerdos, las relatorías que son fundamentales. Recientemente, precisamente la relatora de violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias, hacía una disertación en la conmemoración del aniversario de Naciones Unidas sobre la importancia del reconocimiento de las mujeres como grupos específicos que necesitan tener no solo el reconocimiento de los derechos humanos, sino de las condiciones de desigualdad y discriminación que siguen viviendo. Tú decías en una de tus participaciones el hecho de que no reconozcan a las mujeres como un grupo específico las vulnera. ¿Cómo nos vulnera? Yo te preguntaría, Alda. Hay una tendencia efectivamente a decir, independientemente del sexo, todas vivimos desigualdades, discriminaciones, algunas somos privilegiadas, etcétera. ¿Qué ruido genera esto que impide ver a las mujeres como parte de la humanidad, ni más ni menos la mitad, sino que es un poco más? Sí, es interesantísimo todo lo que estamos hablando. Quiero, antes de contestar la pregunta, decir que estoy de acuerdo con Gabriela, todo lo que has dicho,
excepto que yo lo diría no es que de qué sirven las leyes sirven, pero sin presupuesto, sin políticas, sin estructuras, sin cultura, una cultura de derechos humanos no van a servir de nada, pero sí necesitamos las leyes, porque sin las leyes la cultura no la logramos cambiar. Alda, yo no he dicho que no sirvan las leyes, todo lo contrario. Creo que no dijiste no sirven de nada sin... Bueno, pero no importa. Lo que quiero es aclarar que mucha gente piensa que cuando uno trabaja en derechos humanos solo está trabajando con leyes, y está trabajando con cambios culturales, con cambios mentales, con cambio de la estructura. Eso es lo más importante, que lo hace la relatora de violencia. Por ejemplo, cuando hace 40 años no se creía que ni se sabía que las mujeres sufríamos violencia a la escala en que se sufre en el mundo. Y México sí es uno de los países donde más violencia hay contra las mujeres, pero no es el único, es muchísimo, y también porque hay países que ni llevan las estadísticas de cuántas mujeres sufren de violencia. Entonces, es lo que hace la relatoría, por ejemplo, de violencia es tratar de cambiar la política de los países, la cultura. Siempre cuando visita un país, visita a las mujeres para que sepan cuáles son sus derechos y que tienen derecho, porque una mujer que no sabe que el marido no tiene derecho a pegarle, pues no va a denunciar ni va a hacer nada. Y hay muchas mujeres que creen que los maridos tienen derecho a pegarles. Y en el mundo es así. Es más, en la mayoría del mundo es así. Entonces, esto es importante que veamos que lo que tenemos que hacer es mucho, y por eso tenemos que ver muchas feministas, unas trabajando en unas cosas, otras en otras, pero cuando uno trabaja en un tema, no es que el otro tema no sea importante, sino que hay que luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, a todos los niveles y en todas las esferas, etcétera, porque no se logra con que haya una constitución que diga que los hombres y las mujeres son iguales, que lo están cambiando en todo el mundo. Y quiero referirme a algo que vos nombraste, Gabriela, que eso no es problema de México, está pasando en todo el mundo, que están eliminando los ministerios de las mujeres, las instancias que eran específicas para mujeres, dicen no hay necesidad, que es precisamente lo que logramos en Viena, que se dijera que sí, los derechos de las mujeres son derechos humanos específicos. Y ahora lo que estamos haciendo es retrocediendo a decir, no, si tratamos a las mujeres como tratamos a los hombres, está bien, eso es igualdad. Entonces, si las mujeres, lo único que necesitamos es que tratarlas exactamente igual que a los hombres. Y eso lo sabemos, que no elimina la discriminación ni elimina la violencia, porque se tiene que ir más a fondo de saber por qué, cuáles son las causas y las consecuencias de esa idea de la igualdad equivocada que hay, que es que los seres humanos, porque somos seres humanos, somos igualiticos. Y es más, es una contradicción que vemos entre el movimiento de derechos humanos, que por un lado dice la diversidad, insiste en la diversidad de la humanidad, y por otro lado dice que contratar a todo el mundo igual se logra no violentar a las personas, y eso no es. La igualdad es algo que se tiene que construir, que se tiene que movilizar en todos los ámbitos. Alda, yo ahí te quiero decir, soy hija de una abogada y un abogado, y estoy convencida, y además fue una lucha personal, de la importancia que tienen las leyes, en el sentido de que es la única forma en que podemos denunciar, es la única forma en que se puede juzgar y desgraciadamente castigar. Sin embargo, yo sí insisto y quiero dejar muy claro que para mí de los avances que hemos tenido, y tú ya los has mencionado, son muchos. No obstante, me parece muy importante que tenemos que empezar a trabajar con los hombres. Los hombres tienen que hacer todo su proceso de construcción identitaria y de su posicionamiento social, pero necesariamente, y me encanta lo que dijiste tú, el primer núcleo
de aprendizaje, el primer núcleo de actitud, el primer núcleo de valores es la familia. Bueno, tanto Lucía como yo tenemos hijos hombres y verdaderamente... Yo también. Hijos hombres. Y en ese sentido sí creo que tenemos que abrirnos un poco, en el sentido de que yo creo no vamos a cambiar absolutamente nada si no tenemos aliados que nos permitan construir no solamente las diferencias, sino aliados que nos ayuden a construir un mundo más justo. Y nos centramos en los derechos de las mujeres. Estoy convencida de los avances y de los retrocesos, y que para mí la educación es fundamental, y hablo de los objetivos de desarrollo sostenibles. A mí me impresiona que todos los objetivos que existen requieren justamente de un cambio de mentalidades, y que ese cambio de mentalidades está en la educación. Y me parece que todos estos acuerdos internacionales, ahí es como dices tú, en todos lados sucede. Efectivamente, estamos en una crisis humanitaria, en una crisis en donde los medios digitales, los medios hacen que un problema se convierta en una generalización brutal. Y ahí las mujeres tenemos muchísimo trabajo que hacer, porque somos las que tenemos esa capacidad, no de un razonamiento intelectual, sino dentro de lo que son las emociones, la pasión y el sentido de comunidad. No, bueno, perdón, ya veo que Lucía me está... Sí, ya estamos a 6 minutos de cerrar el programa y no quiero que perdamos pues esto, el centro de los derechos humanos de las mujeres. Sin duda, bueno, al menos en la historia del feminismo que yo conozco, los aliados masculinos que han querido sumarse, nunca se les ha cerrado la puerta. Aquí el centro es ¿cómo hacemos de los derechos humanos una realidad para las mujeres, ¿no? ¿Qué avances, qué necesitamos? ¿Cómo vamos fortaleciendo efectivamente esta necesidad, Alda Facio, que necesitamos no solo en México, en el mundo, ya lo decías tú? Sí, bueno, en eso yo estaría de acuerdo con Gabriela en que lo que más necesitamos es cambiar la educación, para que la educación eduque a todos los seres humanos en lo que es el valor más importante de los derechos humanos, que es la igualdad. Porque sin igualdad ningún otro los derechos humanos no sirven. Serían una lista de aspiraciones o así. Es que la obligación de los estados con respecto a los derechos humanos es que todas las personas gocen de sus derechos humanos de diferente manera, porque los personas somos diferentes. Entonces yo creo pero la educación, por supuesto, no solo visto como educación formal, sino la educación que hace CIMAC, por ejemplo, con estos programas, la educación que se puede hacer en las universidades, en los buses. Nosotros cuando yo iba a dar el curso en Canadá, decíamos una cosa que se llama la educación popular en los buses. Entonces montan un bus y le empiezan a hablar a la persona que está a la par de qué piensa de tal cosa, qué piensa de la violencia, porque la mayoría de la gente dice no, eso está mal, pero que han hecho algo, conocen algo sobre la violencia, no. Entonces uno va haciendo como que se abra las personas individuales, porque es así como tiene que ser, y entonces el trabajo es muy grande de que hay que ir cambiando la mentalidad. Para mí ese es el reto más grande que tenemos ahora las feministas, es que las feministas jóvenes están ignorantes de cómo se logra luchar contra el patriarcado. Piensan que luchar contra el patriarcado se hace que no hay patriarcado primero, entonces que no hay necesidad de hacer luchas específicas para las mujeres, sino que una lucha en general. Y vean que en muchos países se han puesto en el Ministerio de las Mujeres o en la Secretaría de las Mujeres o Instituto de las Mujeres a un hombre que es el que ahora son en lugar de ser una mujer, y es cierto que el cuerpo de mujer no te hace feminista, pero para entender la discriminación de verdad, cómo funciona en todos los niveles, hay que ser mujer. Eso casi ningún hombre lo entiende porque no lo ha vivido en carne propia. Claro, porque no es la experiencia vivida. O sea, uno no puede entender
porque solamente es esta parte de cómo cotidianamente lo vivimos todos los días y ahí necesitamos ir caminando. Una frase, Gabriel Delgado, porque ya cerramos en 30 segundos. Me parece muy importante que las mujeres lleguemos a historizar, que no nos cuenten la historia. Tenemos que expresar nuestras vivencias de la manera en que nos relacionamos entre nosotras y con los otros, pero es muy importante que nos narremos a nosotras mismas qué es lo que sucede, porque como bien decía Alda, no es lo mismo la violencia que hacer que se crea que la violencia es una violación, y una violación a la dignidad y a los derechos de las mujeres. Entonces, esto que haces tú, estas narraciones en este programa nos permiten historizar y ampliar la perspectiva de lo que es una comunidad de mujeres que quieren tener y ejercer derechos. Y bueno, pues con eso cerramos. Alda Facio, Gabriela Delgado, muchísimas gracias por estar. Podríamos seguir en el debate, pero bueno, pues acá terminamos el día de hoy. Seguramente tendremos la suerte de volverlas a tener aquí. Gabriela Delgado, Alda Facio, mil gracias por estar esta mañana. Y en días pasados, pues un tema que fue colocado de manera muy importante es la violencia en el Internet, en estas redes sociodigitales, y esto pues ha sido también parte del debate, de la digamos, de la reflexión que se está dando. Y el Consejo Ciudadano dio a conocer precisamente en días pasados que el 70% de las mujeres han recibido o son afectadas por ciberacoso. Y tenemos ya en la línea a Alejandra Reyes. Ella es la directora de comunicación social del Consejo Ciudadano. Alejandra, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Cuéntanos qué fue lo que ustedes encontraron en esta revisión que hacen sobre el acoso que vivimos las mujeres y de qué se trata. Sí, bueno, nosotros, de acuerdo con los reportes de nuestra línea de seguridad y chat de confianza, en conjunto con el 765, hemos recibido 146.682 reportes por violencia de género. Y bueno, pues aquí destacamos que en la Ciudad de México, de los casos atendidos desde el 2019 a lo que va de este 2025, el 70% de las mujeres ha reportado haber sufrido ciberacoso, ¿no? Lo que ya coloca a esta forma de violencia en la segunda más frecuente. A ver, ¿esto qué implica? ¿Qué están, cómo lo están percibiendo las mujeres, cómo lo están viviendo y qué es lo que se necesita empezar a cambiar en este sentido, Alejandra? En ese sentido, lo que nosotros estamos viendo es que el perfil de las víctimas predomina mucho más en mujeres de 18 a 30 años. En la violencia digital, bueno, sigue incrementándose. Y pues bueno, de aquí estamos viendo que hubo un aumento del 66% en comparación al año pasado. ¿Y por qué está pasando esto? Porque bueno, de acuerdo a nuestros reportes, todo el cúmulo de violencia principal se da en el hogar, ¿no? La violencia familiar es la que espalda a la cabeza. Y bueno, pues también lo que estamos viendo que el abuso sexual, la violación y el acoso sexual, pues también tienen un papel preponderante, ¿no? En ese sentido. Pero sobre todo esta parte de la cuestión digital y tecnológica es lo que hoy en día está afectando mucho más a mujeres, niñas y adolescentes. Esto en el sentido de que, pues bueno, es mucho más sencillo para los agresores, ¿no? Vincular a este tipo de víctimas, pues en la parte de por medio de redes sociales, por WhatsApp. Entonces, en ese sentido, pues las presionan de alguna manera para poder tener y lograr así, pues, este tipo de violencia que va en aumento. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué dice el Consejo en torno al acoso, al ciberacoso en concreto? ¿Cuáles son las acciones que habría que tomar? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen?
Pues nosotros lo que hacemos en ese sentido, de acuerdo a nuestros soportes de la línea de seguridad y chat de confianza, estamos en conjunto trabajando ya con el 765, que es la línea SS de mujeres, y participamos en el seguimiento y atención a usuarios víctimas y sobrevivientes de la violencia de género, donde brindamos atención y apoyo con materiales también que tenemos como es el violentómetro o el acosómetro, ¿no? Esto para poder identificar los diferentes tipos de violencia y que las mujeres violentadas sepan en ese sentido qué es a lo que se están enfrentando. También tenemos una participación relevante con las unidades de atención y prevención de violencia de género en Lunas, en donde también canalizamos los casos detectados como son ya un riesgo crítico o feminicida desde la línea de seguridad de confianza. De alguna manera también nosotros tenemos este acompañamiento en el programa Nuestra Sola, que es aunado con el de la Secretaría de Gobernación y ONU Mujeres, en el que se brinda la información y alerta a las mujeres víctimas de violencia. Y bueno, también nosotros participamos incansablemente en nuestras pláticas y talleres a lo largo de todo el año. Lo que va del 2025 hemos tenido varias pláticas de talleres, tenemos ya aproximadamente 22, de las cuales el número de mujeres atendidas son 689, y bueno, pues esto ya en el total de entre las pláticas, los talleres, también del ciberacoso, no sé, han hablado con las empresas de los servicios, Instagram, Facebook, en fin, ¿cuál es la relación ahí desde el Consejo Ciudadano? Claro, nosotros tenemos alianzas con Facebook, Instagram y también con TikTok. Entonces, de esta manera nosotros estamos ya con una comunicación constante ante casos que nos reporten y así hacérselos llegar a las instancias correspondientes de redes sociales, en este caso por nuestros aliados, ¿no? Y hemos visto que gracias a esta comunicación que tenemos con ellos hemos podido detener el acoso digital y pues de alguna manera también canalizar los casos más delicados ya pues con las autoridades correspondientes. Que estén escuchando el programa, que te estén escuchando a ti, que pueden recibir del Consejo, se pueden acercar con ustedes, a través de qué línea, qué pueden encontrar en este sentido con ustedes. Claro, pues a todas aquellas mujeres, niñas y adolescentes que nos escuchen, les hacemos un llamado para que primero nos llamen a nuestra línea de seguridad y chat de confianza, es el 55 55 33 55 33, en la que las vamos a escuchar, va a tener la persona, nuestros usuarios, las víctimas que nos llamen, ese acompañamiento para poder denunciar o tener en ese sentido una cuestión de blindaje emocional que se requiere. Y de igual manera podemos darle seguimiento ya una vez iniciada, si quieren levantar una carpeta por denuncia de violencia, nosotros se les damos todo su seguimiento con expertos calificados, tanto psicólogos y la parte jurídica también. En relación a la alerta, la alerta de género por violencia contra las mujeres que decreta o que anuncia la entonces jefa de gobierno, hoy presidenta Claudia Sheinbaum, ¿cuál es, digamos, si ustedes están interviniendo en la alerta, si saben cómo va este proceso? Nosotros en ese sentido lo que estamos haciendo es tener todo nuestro seguimiento con los departamentos involucrados, en este caso el Departamento de Psicología y Jurídico, y se va dando esa canalización ya posteriormente con la Fiscalía de la Ciudad de México para llevar a cabo pues que los casos salgan avantes y pues de alguna manera sean atendidos y las víctimas pues protegidas en todos los sentidos. Alejandra Reyes, directora de Comunicación Social del Consejo Ciudadano, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, pues estaremos atentas a lo que ustedes estén reportando en materia de violencia contra las mujeres aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, les agradecemos este espacio y reiterarles nuestra línea de seguridad y de confianza 55 55 33 55 33. Recuerden nuestras olas y aquí tienen un espacio en el Consejo Ciudadano.
Muchísimas gracias y bueno, pues estamos en este proceso con el Consejo Ciudadano escuchando pues lo que han encontrado y esta situación que se está enfrentando. Pues hemos llegado hasta acá el día de hoy, 10 de diciembre, el Día Internacional por los Derechos Humanos, y bueno, comentar antes de cerrar finalmente la emisión de este programa algunos datos de cómo llegamos también las mujeres en términos de derechos humanos, y una parte importante que nos da precisamente la encuesta nacional sobre la discriminación 2022 es que el 67.7% de las mujeres indígenas han sufrido violencia de género a lo largo de su vida, y que esta cifra es muy superior al resto de la población. Esto que Alda Facio nos recordaba en términos de la desigualdad, la discriminación, donde el hecho de ser mujeres genera por esta condición de desigualdad y discriminación una intersección en términos de cómo se van incrementando estas desigualdades y estas discriminaciones. Otro dato que da el INEGI es que el 70.1% de las mexicanas de 15 años o más ha sufrido al menos un incidente de violencia física a lo largo de su vida. En fin, los datos están a la luz en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2023, pues registró también altas prevalencias de agresiones en contra de las mujeres, y en cuanto a delitos graves, el Secretariado Ejecutivo reportó un incremento sostenido de víctimas femeninas en los primeros 9 meses del 2025. Esto es parte de la realidad con la que este 10 de diciembre, Día Internacional por los Derechos Humanos, pues tenemos en este país, México. Y finalmente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Pues nos seguiremos encontrando a lo largo de los programas, y le deseo que tenga una gran semana. Recuerde que la producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora, en la asistencia de producción Saraí Nicanor y Abril Holguín, Marlene Galván, quien realizó el guión y las cápsulas que escuchamos, y pues les invito también a que puedan escuchar de manera permanente con Radio Monarca. Agradecerles esta sinergia que hemos construido, Radio Monarca 106.7 de FM, una radio comunitaria que está en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampos. También saludos a Radio Joco 106.9 de FM, ubicada precisamente en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Invitarle a que cada miércoles esté aquí en punto de las 11 de la mañana para escuchar pues los debates, las reflexiones que podamos colocar aquí en Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos en una emisión más de Análisis Feminista. Tenga excelente resto de semana. Hasta pronto. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.